La llovizna caía suavemente sobre el cementerio de San Fernando en Sevilla, envolviendo las lápidas en un velo grisáceo que parecía fusionar el cielo con la tierra. Álvaro de la Vega, de 45 años, permanecía inmóvil frente a la tumba de su esposa, Carmen de la Vega, su nombre grabado en mármol blanco junto a una inscripción: amada esposa, tu luz nunca se apagará. A 3 años de su trágica muerte en un accidente de coche, el dolor seguía tan vivo como el día en que Álvaro vio descender su féretro. Su abrigo negro, hecho a medida en una sastrería de Triana, estaba empapado, pero no le importaba. Las azucenas blancas, las favoritas de Carmen, descansaban sobre la lápida, sus pétalos húmedos brillando bajo la tenue luz del atardecer. Álvaro, un magnate inmobiliario que había transformado el horizonte de Sevilla con torres de lujo y hoteles boutique, era una figura conocida en la ciudad. Su empresa, Vega Propiedades, generaba millones, pero la riqueza no aliviaba la soledad que lo consumía. Su mansión en Los Remedios, con vistas al Guadalquivir, era un mausoleo de recuerdos. Cada sala decorada con fotos de Carmen en su sonrisa radiante, sus ojos almendrados, su cabello castaño cayendo en ondas. Sin embargo, ninguna fortuna podía devolverle a su esposa, ni llenar el vacío que dejó su ausencia mientras colocaba las flores. Un sollozo ahogado rompió el silencio. Álvaro alzó la vista, sus ojos agudos escudriñando el cementerio. A pocos metros, 2 niñas pequeñas de unos 9 y 7 años estaban arrodilladas frente a otra tumba, abrazadas bajo un paraguas endeble. La mayor sostenía un ramo de margaritas marchitas, sus hombros temblando por el llanto. La menor, con el rostro pálido y surcado de lágrimas, se aferraba a su hermana, sus pequeñas manos temblando. Algo en sus rostros detuvo a Álvaro. No era solo su tristeza, era su apariencia. Parpadeó, su corazón latiendo con fuerza. Los ojos almendrados, la nariz delicada, los labios suaves, eran el reflejo exacto de las fotos de infancia de Carmen. ¿Quiénes sois?, preguntó Álvaro, su voz baja pero urgente, dando un paso hacia ellas. La mayor lo miró, sus ojos enrojecidos, agrandándose por la alarma. «¡Vamos, Sofía!», exclamó, tirando de la menor. Las niñas corrieron, sus pies chapoteando en los charcos, perdiéndose en la niebla del cementerio. Álvaro quedó paralizado, el eco de sus pasos resonando en su pecho. ¿Era un truco de la lluvia, un espejismo de su duelo? Pero esos rostros idénticos a los de Carmen no podían ser una ilusión en esa noche. En su mansión, Álvaro se sentó en su estudio, un vaso de coñac intacto en la mano, mirando la ciudad iluminada por las luces del puente de Triana. Las niñas ocupaban su mente, sus rostros superponiéndose a las fotos de Carmen que guardaba en un álbum de cuero. Abrió el álbum, deteniéndose en una imagen de Carmen, a los 9 años, con coletas sueltas y una sonrisa despreocupada. La semejanza era innegable. «¿Quiénes sois?», susurró, como si el papel pudiera responderle. Su asistente, Clara, entró con una bandeja de té. «Señor de la Vega, lleva horas callado. ¿Pasa algo?». Álvaro dudó, pero la urgencia lo venció. En el cementerio vi a 2 niñas. Eran idénticas a Carmen. Estaban en la tumba de una tal Marta Sánchez. Clara frunció el ceño. «Marta Sánchez. Creo que Carmen mencionó ese nombre alguna vez. Una amiga de la infancia». Álvaro sintió un escalofrío. «Necesito saber más. Contacta al cementerio. Averigua quién era Marta Sánchez». Al día siguiente, Álvaro regresó al cementerio, la llovizna persistente empapando su abrigo. La tumba de Marta Sánchez tenía una inscripción sencilla: Marta Sánchez, madre y amiga amada, 1967 a 2024. La palabra madre lo golpeó. ¿Era Marta la madre de las niñas? Un jardinero se acercó, saludando con un gesto. «¿Busca algo, señor?». «Sí,
respondió Álvaro. ¿Sabe algo de las niñas que estuvieron aquí ayer, en esta tumba? El hombre asintió. Las pequeñas Sánchez han una historia triste. Marta las crió como propias tras la muerte de su madre. Ahora están en un orfanato. Álvaro sintió un nudo en el estómago. ¿Su madre? ¿Sabe su nombre? El jardinero se rascó la barbilla. No lo sé, pero en el orfanato San José podrían tener registros. Mientras el hombre se alejaba, Álvaro miró la tumba, su mente acelerada. ¿Por qué esas niñas, que parecían clones de Carmen, lloraban por Marta? Esa noche, en su estudio, Álvaro buscó el contacto del orfanato. Antes de marcar, Clara entró con un paquete sin remitente. Dentro, una carta en la caligrafía de Carmen, fechada años antes de su muerte. Álvaro la abrió, sus manos temblando. Marta Sánchez ha aceptado ayudarme. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Confía en ella, Álvaro. Las palabras lo dejaron helado. ¿Qué había querido decir Carmen? ¿Y qué sabía Marta que él ignoraba? Decidido, marcó el número del orfanato. Aquí el orfanato San José, respondió una voz femenina. Soy Álvaro de la Vega, dijo, su voz firme. Necesito información sobre dos niñas en su cuidado, Ana Lucía y Sofía Sánchez. Tras una pausa, la mujer respondió, no podemos compartir datos sin autorización. Starry Alley. Mañana, dijo Álvaro, colgando. Miró la carta de Carmen. Su corazón latiendo con determinación. No descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar el costo. En la mañana amanecía fría en Sevilla, con el aire impregnado del aroma dulzón, del azahar que flotaba desde los naranjos de la Plaza de España. Álvaro de la Vega condujo su Mercedes negro hacia el orfanato San José, un edificio antiguo en el corazón del barrio de Santa Cruz. Sus paredes encaladas cubiertas de enredaderas que parecían susurrar historias olvidadas. La carta de Carmen, guardada en el bolsillo de su abrigo, pesaba como un ancla, cada palabra un eco de un secreto que lo mantenía despierto por las noches. A Marta Sánchez ha aceptado ayudarme. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Confía en ella, Álvaro. Marta estaba muerta, pero Lucía y Sofía, las niñas que lloraban en su tumba, eran la clave para desentrañar el misterio de Carmen. En el vestíbulo del orfanato, la directora, la señora Consuelo Ramírez, lo recibió con una mezcla de cortesía y cautela. Era una mujer de unos 60 años, con gafas de montura fina y un aire severo, que escondía una preocupación genuina por sus protegidos. Señor de la Vega, recibí su llamada, dijo, cruzando los brazos. ¿Por qué este interés en Lucía y Sofía Sánchez? Álvaro eligió sus palabras con precisión, su voz firme pero respetuosa. Creo que podrían estar conectadas con mi difunta esposa Carmen. Las vi en el cementerio, y su parecido con ella es inquietante. No puedo ignorarlo. Consuelo lo estudió, sus ojos entrecerrados. Entiendo que el duelo puede hacernos ver cosas que no son, pero estas niñas han sufrido mucho. Perder a Marta fue devastador para ellas. ¿Qué puede decirme de su madre biológica?, preguntó Álvaro, inclinándose hacia adelante, sus manos apretadas bajo la mesa para controlar la ansiedad. Consuelo suspiró, abriendo un expediente grueso. Se llamaba Elena Morales. Murió poco después de que naciera Sofía, su segunda hija. No tenía más familia. Por eso Marta, una amiga cercana, las acogió como propias. Álvaro, el ceño, el nombre Elena Morales, resonando sin significado en su memoria. ¿Y alguna conexión con Carmen de la Vega? Consuelo negó con la cabeza, sus labios apretados. No hay mención de su esposa en los registros. Pero, señor de la Vega, estas niñas son frágiles. No puedo permitirle verlas sin una razón sólida. Álvaro sintió una punzada de frustración, pero mantuvo la calma. Entonces, permítame verla solo un momento. Necesito confirmar si hay una conexión.
No haré nada que las altere. Tras una pausa larga, Consuelo cedió su tono advirtiendo: «Está bien, pero sea extremadamente cuidadoso. Han perdido demasiado para confiar fácilmente». Lo condujo a una sala de juegos, un espacio lleno de colores vivos, bloques desperdigados y libros infantiles apilados en estanterías. Lucía y Sofía entraron, tomadas de la mano, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y recelo. Lucia, de Acos, lo miró con desconfianza, sus ojos almendrados idénticos a los de Carmen en las fotos de su infancia. Sofía, de 7, se escondió tras su hermana, su rostro pálido mostrando un destello de miedo. «Ah, eres tú», dijo Lucía, su voz apenas un susurro cargada de sospecha. «El hombre del cementerio». Álvaro se agachó para estar a su altura. Su tono suave como el de un padre intentando calmar a un niño asustado. «Sí, soy Álvaro. Vi que estabais tristes en el cementerio y quería asegurarme de que estáis bien». Lucía cruzó los brazos, su postura defensiva. «Poch, ¿te importa? No nos conoce». Álvaro dudó, su corazón latiendo con fuerza al ver el reflejo de Carmen en sus rostros. «Porque me recordáis a alguien muy especial para mí», dijo. «Mi esposa». Carmen en ella también quería mucho a Marta. Sofía asomó la cabeza, su curiosidad venciendo al miedo. «¿Carmen?» Marta hablaba de una Carmen. Decía que era valiente, pero nunca la conocimos. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marta tenía algo de Carmen. «¿Cómo una foto?», preguntó, conteniendo la respiración. Sofía asintió, sus rizos rebotando. Tenía una foto en un marco dorado, en su habitación, pero se la llevaron cuando murió Marta. Lucía frunció el ceño, añadiendo: «No nos dejaron quedarnos con nada». Álvaro reprimió la furia que crecía en su pecho al pensar: «En las niñas despojadas de los recuerdos de Marta prometo encontrar esa foto», dijo, su voz firme. Lucía lo miró, sus ojos llenos de escepticismo. «La gente siempre promete cosas, pero luego se va». Sus palabras fueron como un puñetazo, pero Álvaro mantuvo su mirada. «No me iré», prometió. «Quiero ayudaros». Consuelo interrumpió, indicando que el tiempo había terminado, pero Álvaro no podía dejar de pensar en las niñas mientras salía del orfanato. Sus rostros, su dolor y la mención de la foto lo perseguían. En su mansión, abrió el álbum de fotos de Carmen deteniéndose en una imagen de ella a los 9 años, en la feria de abril, con un vestido de flamenca rojo que resaltaba su belleza. La semejanza con Lucía era innegable, y Sofía compartía la misma suavidad en los labios, los mismos ojos almendrados. ¿Cómo era posible? Clara entró, su expresión tensa. «Señor, encontré algo sobre Marta Sánchez. Antes de morir alquilaba una unidad de almacenamiento en las afueras de Sevilla, cerca de Dos Hermanas. Los registros muestran que aún está activa, pero con pagos atrasados». Álvaro alzó la vista, su pulso acelerándose. «¿Qué hay en ella?» Clara negó con la cabeza. «No lo sé, pero podría contener algo personal, tal vez». La foto en Álvaro tomó su abrigón. «Vamos ahora». La unidad de almacenamiento, en un polígono industrial bajo un cielo gris, era un espacio polvoriento lleno de cajas, muebles y recuerdos olvidados. Álvaro revisó cada caja con cuidado, el olor a moho impregnando el aire. Finalmente, encontró una pequeña caja etiquetada personal. Dentro había cartas, fotos y un diario de Marta. Una foto mostraba a Carmen junto a una mujer más joven, ambas sonriendo en un patio sevillano lleno de macetas de geranios. La carta adjunta, escrita por Carmen, decía a Marta: «Nunca podré agradecerte lo que has hecho. Si algo me pasa, protege a las niñas. Son más importantes de lo que imaginas». Álvaro sintió su corazón detenerse. Carmen había confiado a Marta un secreto monumental.
algo relacionado con Lucía y Sofía. Pero, ¿quiénes eran estas niñas para ella? Decidido a avanzar, regresó al orfanato al día siguiente. Llevando la foto, Consuelo Ramírez lo recibió con una ceja alzada. «Vuelve pronto, señor de la Vega. Es importante», dijo Álvaro, sosteniendo el paquete envuelto. En la sala de juegos, mostró la foto a las niñas. Sofía jadeó, sus ojos brillando. «Es ella, la señora de la foto de Marta». Lucía palideció, su voz temblando. «¿Por qué tienes esto?» Álvaro respiró hondo, su tono suave pero firme. «Creo que Carmen nos quería mucho. No sé toda la historia, pero prometo descubrirla». Lucía lo miró, sus defensas tambaleándose. «Nadie se queda», susurró. Álvaro se arrodilló frente a ella. «Yo sí», prometió, su voz cargada de determinación. Esa tarde, Álvaro propuso llevar a las niñas a la Plaza de España, un lugar que Carmen amaba por sus canales y azulejos coloridos. Consuelo accedió, tras asegurarse de que una trabajadora social, la señorita Ana, las acompañara. En la plaza, Sofía corrió hacia los botes de remos, riendo mientras salpicaba agua. Lucía, más reservada, se sentó en un banco, observando a los turistas. «¿Carmen venía aquí?», preguntó su voz baja. Álvaro asintió, sentándose junto a ella. Le encantaba remar en los canales. Decía que el agua le recordaba que todo fluye, incluso cuando parece detenido. Lucía tocó el borde de su vestido. Pensativa, Marta decía que Carmen era como un río fuerte, pero calmada. Álvaro sonrió, conmovido. Eso es exactamente lo que era. Mientras Sofía jugaba, Ana, la trabajadora social, se acercó. «Amaya habla de usted, señor de la Vega, dice que es amable, pero Lucía no confía fácilmente. Ha perdido demasiado». Álvaro asintió, su mirada fija en Lucía. «Lo sé, pero estoy aquí para quedarme». Esa noche, en su estudio, Álvaro miró la carta de Carmen, sus palabras resonando en «confía en Marta». Pero Marta se había ido, y las niñas eran su legado. Llamó a Claran, encuentra todo lo que puedas sobre Elena Morales y su relación con Carmen, y revisa si Marta dejó algo más en esa unidad de almacenamiento. La luz del amanecer se filtraba por las persianas del estudio de Álvaro de la Vega en su mansión de los Remedios, iluminando la fotografía de Carmen junto a una mujer joven, presumiblemente Elena Morales, la madre de Lucía y Sofía. La carta encontrada en la unidad de almacenamiento resonaba en su mente como un tambor. En Marta protege a las niñas. Son más importantes de lo que imaginas. Álvaro no podía dejar de preguntarse qué había querido decir Carmen. Chupa, ¿jugaban Lucía y Sofía en su vida? ¿Y por qué había guardado ese secreto incluso de él, su esposo? Los recuerdos de su vida con Carmen lo inundaban. Paseos al atardecer por el parque de María Luisa, noches de flamenco en Triana, sobremesas con gazpacho y risas que llenaban su hogar. Pero ahora, cada recuerdo parecía teñido de un misterio que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber. Clara, su asistente, entró con una bandeja de café, sus ojos reflejando la misma inquietud que Álvaro sentía. «Señor, he investigado más sobre Marta Sánchez», dijo, colocando un expediente sobre la mesa de caoba. Antes de morir, trabajaba como voluntaria en el hogar de maternidad Santa Isabel, un refugio para mujeres con embarazos en crisis. Carmen visitaba regularmente ese lugar hace unos 10 años, antes de casarse con usted. Álvaro frunció el ceño, la información golpeándolo como un viento frío. «Carmen nunca mencionó eso». Clara asintió, señalando un documento. «Encontré registros de sus visitas. Parece que apoyaba especialmente a una mujer, Ana Elena Morales, la madre de Lucía y Sofía». Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Necesito ir allí», dijo, levantándose con urgencia. El hogar de maternidad Santa Isabel, en el barrio de Nervión, era un edificio modesto con un patio lleno de naranjos
y el murmullo de fuentes. La hermana Dolores, una monja anciana con una sonrisa cálida, lo recibió. «Señor de la Vega, ¿cómo puedo ayudarlo?». Álvaro explicó su búsqueda, mencionando a Carmen, Elena y las niñas. Los ojos de Dolores se nublaron de tristeza. Carmen era un alma generosa. Ayudó a muchas mujeres aquí, pero con Elena Morales tenía un vínculo especial. Elena llegó embarazada de Sofía, huyendo de un hombre peligroso. Carmen la acogió, la apoyó emocionalmente, incluso económicamente. ¿Ese hombre?, preguntó Álvaro, conteniendo la respiración. ¿Sabe su nombre? Dolores Stud. Su voz baja. Elena lo mencionó una vez a Carlos Hidalgo. Era violento, posesivo. Elena temía que la encontrara. Carmen se aseguró de que las niñas quedaran con Marta tras la muerte de Elena. Álvaro sintió su pulso acelerarse. Carlos Hidalgo era un nombre nuevo, una sombra que parecía haber perseguido no solo a Elena, sino también a Carmen. Regresó a su mansión, la información girando en su cabeza. Clara lo esperaba con un nuevo hallazgo. «Encontré registros judiciales», dijo, entregándole un expediente. «Hace 10 años, Carmen solicitó la tutela de Lucía y Sofía, tras la muerte de Elena, pero fue impugnada por Carlos Hidalgo, quien afirmaba ser su padre». Álvaro abrió el expediente, sus manos temblando al leer los detalles de una batalla legal feroz. Carmen había argumentado que era la mejor opción para las niñas, ofreciéndoles un hogar estable. Pero Hidalgo presentó pruebas de paternidad, aunque su historial de abuso y problemas legales levantó preocupaciones. La corte, incapaz de confiar en ninguna de las partes, colocó a las niñas con Marta Sánchez, una amiga de confianza. Una nota manuscrita de Carmen al abogado decía: «An Carlos me amenazó. Si sigo luchando, podría hacerles daño. No puedo arriesgarlas». Álvaro sintió una furia fría crecer en su pecho. Carmen había sacrificado su deseo de criar a las niñas para protegerlas de un hombre peligroso. Pero ¿por qué no le había confiado nada? Decidido a compartir esta verdad con Lucía y Sofía, Álvaro regresó al orfanato al día siguiente, llevando el expediente judicial. Consuelo Ramírez lo recibió con cautela, sus gafas brillando bajo la luz del vestíbulo. «Señor de la Vega, las niñas están más tranquilas tras su última visita, pero aún son frágiles». Álvaro asintió. «Lo entiendo, pero merecen saber por qué Carmen no pudo quedarse con ellas». En el jardín del orfanato, Lucía y Sofía estaban sentadas bajo un naranjo, tejiendo coronas de flores silvestres. Sofía sonrió tímidamente al verlo, pero Lucía cruzó los brazos, su mirada afilada. «¿Qué quieres ahora?», preguntó. Su tono cortante. Álvaro se sentó frente a ellas, abriendo el expediente con cuidado. «He descubierto algo sobre vuestra madre Elena y un hombre llamado Carlos Hidalgo, que decía ser vuestro padre», dijo, su voz suave pero firme. «Carmen intentó adoptaros tras la muerte de Elena, pero Hidalgo la amenazó. Renunció para protegeros». Sofía parpadeó, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Carmen nos quería?», preguntó, su voz temblando. «Muchísimo», respondió Álvaro. «Hizo lo más difícil que podía para mantener ese a salvo». Lucía apretó los puños, su libro cayendo al césped. «¿Por qué no luchó más? Sí, nos quería. ¿Por qué nos dejó?». Álvaro sintió su dolor como una herida propia. «Porque a veces el amor significa dejar ir, para que no os hagan daño», explicó. Sofía se acercó, su corona de flores deslizándose de su cabeza. «¿Entonces Carmen era como una madre para nosotras?». Álvaro asintió, conmovido. «Creo que sí. Y quiero saber más. ¿Para vosotras?». Lucía lo miró, sus defensas vacilando. «No te vayas», susurró, casi inaudible. Álvaro tomó su mano, su voz firme. Nunca. Para fortalecer esa promesa, Álvaro organizó otra salida, esta vez al Alcázar de Sevilla,
un lugar que Carmen amaba por sus jardines llenos de fuentes y mosaicos. Con la autorización de Consuelo y la compañía de Ana, la trabajadora social, Álvaro llevó a las niñas a explorar los patios. Sofía corrió entre las fuentes, riendo al sentir las gotas en su rostro, mientras Lucía caminaba lentamente, observando los azulejos con atención. ¿Carmen venía aquí?, preguntó. Tocando un mosaico en sí, dijo Álvaro. Decía que los jardines eran como un cuento, llenos de magia. Lucía sonrió débilmente. Me gusta eso. Ana se acercó, observando a las niñas. Lucía empieza a hablar de usted, señor de la Vega. Dice que escucha sus historias, pero sigue teniendo miedo de confiar. Álvaro asintió, su mirada fija en Lucía, que ahora ayudaba a Sofía a recoger flores. Lo sé, pero estoy aquí para siempre. Esa noche, Álvaro revisó el diario de Marta, encontrado en la unidad de almacenamiento. Una entrada decía: Carmen vino hoy, con los ojos llenos de lágrima. Dice que las niñas son su corazón, pero teme que alguien las lastime. Le prometí protegerlas siempre. Álvaro cerró el diario, su determinación creciendo. Llamó a Clara. Busca todo lo que puedas sobre Carlos Hidalgo. Necesito saber dónde está y qué hizo con Carmen. El sol de Sevilla se alzaba sobre el Guadalquivir, sus reflejos danzando como recuerdos fragmentados en la mente de Álvaro de la Vega. La revelación de la batalla legal de Carmen por Lucía y Sofía, encontrada en los documentos judiciales, lo había dejado con un torbellino de emociones, furia contra Carlos Hidalgo, el hombre que la amenazó, y dolor por el secreto que Carmen había guardado. La nota de Carmen resonaba en Carlos. Me amenazó. Si sigo luchando, podría hacerles daño. Álvaro no podía comprender por qué Carmen no le había confiado algo tan monumental, pero estaba decidido a descubrir toda la verdad, no solo por ella, sino por Lucía y Sofía, que merecían saber por qué habían perdido tanto en Clara. Su asistente entró en el estudio con un nuevo expediente, su expresión tensa. Señor, he rastreado a Carlos Hidalgo, dijo, entregándole los documentos. Está vivo, pero apenas está en una clínica de cuidados en Cádiz, con una enfermedad hepática terminal. No ha tenido contacto con las niñas desde la audiencia de custodia. Hace 10 años. Álvaro hojeó el expediente, su mandíbula apretada. Los registros detallaban un historial de abuso, adicciones y antecedentes penales de Hidalgo. Necesito verlo, dijo Álvaro, levantándose. Quiero saber qué le dijo a Carmen, que la hizo renunciar. Clara dudó, sus ojos preocupados. Es un hombre peligroso, señor. Incluso enfermo, tenga cuidado. El trayecto a Cádiz fue largo. Las carreteras andaluzas serpenteando entre olivares y colinas doradas bajo un cielo plomizo. La clínica, un edificio austero en las afueras, olía a antiséptico y decadencia. La recepcionista, con una mirada cautelosa, lo guió a la habitación de Hidalgo. No es un hombre agradable, adversi. Carlos Hidalgo yacía en una cama estrecha, su rostro demacrado y amarillento, un eco de una vida destruida por sus propios demonios. ¿Quién eres? Crow. Su voz rasposa como el viento en la sierra. Álvaro de la Vega, respondió. Álvaro, acercándose, su tono frío. Estoy aquí por Lucía y Sofía Sánchez. Los ojos inyectados en sangre de Hidalgo se entrecerraron, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. ¿Qué quieres con ellas? Gruñó. En la verdad, dijo Álvaro, sobre lo que le hiciste a Carmen, mi esposa. Hidalgo rió, un sonido que se convirtió en una tos seca. Carmen, esa santita, pensó que podía quitarme lo que era mío. Álvaro apretó los puños, conteniendo la furia. No eran tuyas, no te importaban. Solo querías controlarla. Hidalgo mostró una sonrisa cruel, sus dientes amarillos brillando bajo la luz tenue. ¿Crees que sabes todo de Carmen? Ella no era tan pura. Tenía sus secretos. Álvaro se inclinó, su voz helada. ¿Qué secretos? Hidalgo se recostó,
su mirada desenfocada. Si sigues escarbando lo descubrirás, Ann, pero no te gustará. Álvaro salió de la clínica, las palabras de Hidalgo resonando como un eco venenoso. ¿Qué había querido decir en su mansión? Clara lo esperaba con más hallazgos. Encontré algo en los registros del hogar de maternidad, dijo, entregándole un documento. Carmen no solo ayudó a Elena Morales, actuó como intermediaria en la adopción de las niñas por Marta. Álvaro frunció el ceño, hojeando el papel. ¿Por qué tanto secreto? Clara sacó un informe adicional, porque había un examen de paternidad. Carlos Hidalgo no era el padre biológico de Lucía y Sofía. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces, ¿quién era? Clara negó con la cabeza. El padre no está nombrado, pero Carmen lo sabía. Por eso Hidalgo la amenazó. Clara había encontrado más. Una carta anónima, enviada a Carmen, hallada en un archivo judicial, que decía: «Para sí quieres que las niñas estén a salvo». Álvaro reconoció la caligrafía tosca de Hidalgo. Buscó controlar a Carmen con miedo, dijo, su voz temblando de rabia. Decidido a compartir esta verdad con las niñas, Álvaro regresó al orfanato, llevando el informe de paternidad. Consuelo Ramírez lo recibió con cautela renovada. «Señor de la Vega, las niñas están más abiertas, pero esta información podría alterarlas». Álvaro asintió. «Lo sé, pero merecen saber por qué Carmen no pudo quedarse con ellas». En la sala de juegos, Lucía y Sofía estaban armando un puzzle de la Giralda. Álvaro se sentó frente a ellas, mostrando la foto de Carmen y el informe. «He descubierto algo importante», dijo. «Hidalgo no era vuestro padre. Carmen lo sabía y luchó por protegeros de él». Sofía parpadeó, sus ojos llenos de lágrimas. «Entonces, ¿quién es nuestro papá?» Álvaro dudó, su corazón apesadumbrado. «No lo sé aún, pero lo descubriré». Lucía apretó los puños, su voz temblando. «¿Por qué todos se van? Primero mamá Elena, luego Marta, luego Carmen». Álvaro sintió su dolor como una herida propia. «No todos se van, Lucía. Yo estoy aquí, y no me iré». Sofía se acercó, abrazándolo tímidamente. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», dijo Álvaro, su voz firme. Para fortalecer esa promesa, Álvaro organizó una salida al parque de María Luisa, donde Carmen solía pasear. Con la autorización de Consuelo, llevó a las niñas, acompañadas por Ana la trabolladera. Sofía corrió hacia los pavos reales, riendo al ver sus plumas brillantes, mientras Lucía se sentó en un banco, observando el estanque. «¿Carmen venía aquí?», preguntó, su voz baja. Álvaro asintió, sentándose junto a ella. Le encantaba este parque. Decía que los naranjos le recordaban que la vida siempre florece, incluso tras el invierno. Lucía tocó una hoja caída, pensativa. Marta decía que Carmen era como un río fuerte, pero calmada. Álvaro sonrió, conmovido. Eso es exactamente lo que era. Ana se acercó, su tono suave. «Lucía habla de usted en el orfanato. Dice que le cuentas historias de Carmen que la hacen sentir cerca de ella, pero sigue teniendo miedo». Álvaro asintió, mirando a Lucía ayudar a Sofía a recoger flores. «Lo sé, pero estoy aquí para siempre». Esa noche, en su estudio, Álvaro revisó el diario de Marta, buscando más pistas. Una entrada decía: «Carmen vino hoy, llorando. Dice que las niñas son su corazón, pero teme que alguien las lastime. Le prometí protegerlas siempre». Álvaro cerró el diario, su determinación creciendo. Llamó a Clara: «Busca todo lo que pueda sobre el padre biológico de las niñas y revisa las pertenencias de Carmen en el ático. Podría haber algo que pasé por alto». La mansión de Álvaro de la Vega en Los Remedios estaba silenciosa, salvo por el murmullo del Guadalquivir. Al otro lado de las ventanas, sus aguas reflejando las luces de Sevilla bajo un cielo estrellado. En el ático, Álvaro y Clara revisaban las pertenencias de Carmen.
cajas llenas de recuerdos que él había evitado desde su muerte hace 3 años. Entre fotos de la Semana Santa, con Carmen vestida de mantilla, y recuerdos de la feria de abril, encontraron un joyero oculto en una caja de recuerdos. Dentro había una carta sellada, dirigida a Álvaro en la caligrafía elegante de Carmen. Con manos temblorosas, la abrió a Álvaro. Si lees esto, has encontrado a Lucía y Sofía. No decirte la verdad, porque temía que nos pusiera en peligro. Su padre es alguien de mi pasado, alguien que no quiso ser parte de sus vidas. Las amé como si fueran mías, pero Carlos Hidalgo lo sabía y usó esa verdad para amenazarme. Perdóname por guardarlo en secreto. Protégelas por mí. Álvaro sintió su corazón romperse. Carmen había amado a Lucía y Sofía como hijas, pero un hombre de su pasado, el padre biológico, y las amenazas de Hidalgo la habían obligado a alejarse. ¿Quién era ese hombre? Clara, revisando otra caja, encontró un diario pequeño de Carmen. Mire esto, dijo, hojeándolo. Una entrada de hace 10 años. Decían conocí a Elena en Santa Isabel. Sus hijas, Lucía y Sofía, son adorables. Pero su padre, Javier Ruiz, no las quiere. Me rompió el corazón hace años, pero no dejaré que las niñas sufran por sus errores. Álvaro parpadeó, el nombre golpeándolo como un relámpago. Javier Ruiz, murmuró. Necesitamos encontrarlo. Clara investigó y descubrió que Javier Ruiz, un antiguo amor de Carmen de su época universitaria en Sevilla, vivía en Málaga, trabajando como profesor de literatura en la Universidad de Málaga. Álvaro decidió enfrentarlo. En un café, frente a la alcazaba, con el aroma de jazmín flotando en el aire, encontró a Ruiz. Un hombre de unos 50 años con cabello gris y una expresión melancólica. Álvaro de la Vega, dijo Ruiz, sorprendido levantándose de la mesa. ¿Qué te trae aquí? Álvaro fue directo, su tono firme. Lucía y Sofía Sánchez son tus hijas. Y Carmen intentó protegerlas. Ruiz palideció. Sus manos temblando al dejar la taza de café. No podía ser su padre, admitió, su voz rota. Las quería, pero no estaba listo. Carmen insistió en ayudar a Elena, pero cuando ella murió, no pude asumir esa responsabilidad. Álvaro apretó los puños, conteniendo la furia. ¿Por qué Carmen no me lo dijo? Ruiz suspiró, mirando el horizonte, porque temía que mi rechazo te lastimara, o que Hidalgo usara mi identidad para hacerles daño. Yo le pedí que lo mantuviera en secreto. Álvaro sintió una mezcla de ira y lástima. Abandonaste a tus hijas, dijo, su voz fría. Y Carmen pagó el precio. Ann Ruiz bajó la mirada. Sin respuesta, Álvaro salió del café. La confesión de Ruiz, resonando como un eco doloroso. Carmen había llevado esa carga sola, protegiendo a las niñas de un padre que las abandonó y de un hombre que las amenazaba. Han decidido a compartir esta verdad con Lucía y Sofía. Álvaro regresó al orfanato San José, llevando el diario de Carmen. Ann Consuelo Ramírez lo recibió con una mezcla de preocupación y resignación. Señor de la Vega, las niñas están más abiertas, pero esta información podría ser abrumadora. Álvaro asintió, su determinación inquebrantable. Merecen saber quiénes son y por qué Carmen hizo lo que hizo. En el jardín, Lucía y Sofía estaban sentadas bajo el naranjo, Sofía tejiendo una corona de flores, Lucía leyendo un libro de cuentos andaluces. Álvaro se sentó frente a ellas, mostrando el diario. He descubierto más sobre Carmen, dijo, su voz suave. Vuestro padre biológico no era Carlos Hidalgo, era un hombre llamado Javier Ruiz, alguien que Carmen conocía hace mucho. No quiso ser parte de vuestras vidas, pero Carmen luchó por vosotras. Sofía parpadeó, lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Entonces Carmen era como nuestra mamá?, preguntó, su voz temblando. Álvaro asintió, conmovido. Os quería como si lo fuera.
Por eso os dejó con Marta, para que estuvierais a salvo. Lucía cerró su libro con fuerza, su voz quebrada. ¿Por qué todos se van? Mamá Elena, Marta, Carmen. Álvaro sintió su dolor como una herida abierta. No, todos se van. Lucía dijo, tomando su mano. Yo estoy aquí, y no me iré. Sofía se acercó, abrazándolo con fuerza. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Álvaro. Su voz cargada de certeza para reforzar esa promesa a Álvaro invitó a las niñas a una tarde en su mansión, con la autorización de Consuelo. Quería que conocieran el lugar que algún día podría ser su hogar. En la cocina Miren, que había sido dada de alta del hospital, gracias a los tratamientos financiados por Álvaro, se unió a ellos para preparar un gazpacho andaluz, una receta que Carmen amaba. Lucía, tímidamente, ayudó a picar tomates, mientras Sofía reía al probar el caldo fresco. Carmen hacía esto, ¿verdad?, preguntó Lucía mirando a Álvaro. Él asintió, sonriendo. Le encantaba cocinar con amor. Decía que el gazpacho era como la vida simple, pero lleno de sabor si lo haces con cuidado. Lucía sonrió, una chispa de confianza asomando en sus ojos en esa noche. Álvaro llevó a las niñas al parque de María Luisa, donde las luces del atardecer pintaban los naranjos de oro. Sofía corrió hacia los pavos reales, riendo, mientras Lucía se sentó en un banco, observando. «¿Carmen venía aquí?», preguntó. «Sí», dijo Álvaro. Decía que los naranjos le recordaban que la vida siempre florece, incluso tras el invierno. Lucía tocó una hoja caída, pensativa. «Me gusta eso. Miren que las acompañaba», añadió Ann Carmen. «Era como esos naranjos fuerte, aunque a veces no lo vieras». Álvaro miró a Lucía, que por primera vez no apartó la mirada. «No nos dejes solas», susurró. «Nunca», prometió Álvaro, su corazón lleno de esperanza en su estudio. Álvaro releyó el diario de Carmen, buscando más pistas. Una entrada final decía así: «Álvaro encuentra a las niñas. Dile que no las abandoné por falta de amor. Fue porque el amor a veces exige sacrificios imposibles». Álvaro cerró el diario, lágrimas cayendo. Carmen había sacrificado todo por las niñas, y ahora él debía honrar ese legado. Llamó a Clara. «Prepara una solicitud de tutela para Lucía y Sofía. Quiero darles un hogar». El sol de diciembre brillaba sobre Sevilla, iluminando el patio de la mansión de Álvaro en Los Remedios, decorado con guirnaldas para la primera Navidad de Lucía y Sofía en su nuevo hogar. Habían pasado 6 meses desde el encuentro en el cementerio, y la vida de Álvaro había cambiado irrevocablemente. La solicitud de tutela, presentada tras descubrir la verdad sobre Javier Ruiz, enfrentó un obstáculo en una carta póstuma de Carlos Hidalgo, encontrada en los archivos judiciales. Acusaba a Carmen de negligencia. Álvaro, con la ayuda de Clara, reunió pruebas para desmentirla, testimonios del orfanato, registros médicos de las niñas y el historial de abuso de Hidalgo en la audiencia de tutela. En un juzgado de Sevilla, Álvaro presentó su caso con pasión. La jueza, Carmen López, una mujer conocida por priorizar el bienestar infantil, escuchó atentamente. «Señor de la Vega, las acusaciones de Hidalgo son serias», dijo. Álvaro respondió con firmeza a Hidalgo. Era un manipulador. Carmen sacrificó su deseo de criar a las niñas para protegerlas de él. Quiero darles el hogar que ella no pudo». Lucía y Sofía, llamadas a declarar, hablaron con valentía. Sofía, con su voz clara, dijo: «El señor Álvaro nos hace sentir seguras. Quiero vivir con él». Lucía, más reservada, añadió: «No nos trata como si estuviéramos rotas. Nos escucha». Tras una deliberación que pareció eterna, la jueza dictaminó: basado en las pruebas, se otorga la tutela al señor de la Vega». Lucía sonrió tímidamente, mientras Sofía abrazó a Álvaro, su risa llenando la sala. Esa noche, en la mansión,
Las niñas exploraron sus nuevas habitaciones, Sofía saltando de alegría al ver una estantería llena de libros. Lucía tocando con reverencia un piano que Álvaro había comprado, recordando que Carmen amaba la música. Flamenca en la Navidad fue una celebración sencilla pero cálida, con amigos del orfanato, vecinos de los Remedios, y Clara, que se había convertido en una tía honoraria. El comedor, decorado con luces y un árbol lleno de adornos andaluces, resonaba con risas y el aroma de jamón ibérico y gazpacho. Sofía corrió por la sala, mostrando sus dibujos, mientras Lucía se sentó junto a Álvaro en el porche, mirando el Guadalquivir. ¿Crees que Carmen estaría feliz?, preguntó. Álvaro sonrió. Estaría orgullosa de vosotras. Decía que el amor era como los naranjos, siempre florece, incluso en los tiempos más oscuros. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, papá, Álvaro susurró, la palabra papá llenando su corazón de calor. En febrero de 2026, Álvaro, Lucía y Sofía visitaron el Memorial de Carmen, en el Jardín de la Memoria de Sevilla. Un banco de granito bajo un olivo, con una placa en Carmen de la Vega, esposa amada. Su amor perdura. Sofía dejó un dibujo de las tres, titulado Nuestra Familia. Creo que Carmen nos ve, dijo, su voz llena de esperanza. Álvaro asintió, tomando sus manos. Ella sabía que nos encontraríamos y que seríamos una familia. Lucía sonrió. No perfecta, pero perfecta para nosotros. El prima aniversario del encuentro llegó en junio de 2026, coincidiendo con el 10º cumpleaños de Lucía. La mansión estaba llena de vida. Niños de San José jugaban con hijos de socios de Álvaro, mientras Clara servía tortillitas de camarones. Lucía, en el piano, tocó una melodía que había compuesto. Luz de Sevilla, dedicada a Carmen. No, perdí a mi familia, dijo al público. Gané una más grande de lo que soñé. Álvaro, con lágrimas, sintió la presencia de Carmen. A Carmen brindó con Clara, que nos enseñó que el amor siempre encuentra el camino. Lucía y Sofía durmieron esa noche en sus habitaciones, con un cuaderno abierto, donde Lucía había escrito: querida Carmen, gracias por amarnos tanto. Papá Álvaro y Amatsu Miren nos cuidan, pero sé que tú también estás aquí. Fuera las estrellas brillaban sobre Sevilla, testigos de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado su hogar.